meciéndose en el agua. A mi madre Juana Alcántara. Meciéndose en el agua, su mirada roba una estrella, carne de su luz, y el corazón desnudo en la palabra, al imán de la forma, define su pureza, cuajando en la raíz del mediodía, su llama de costumbre en los demás, curva el sol sobre el tiempo sus labores, circula en el olvido la memoria del alma, toda la sombra es mundo y el mundo su mirada, y una forma sin mundo es la inocencia, derramado en latidos el viento de tu agua, derritiéndose en vida, se desvanece el aire en el pulso de luz de tu ternura. Miguel Antonio Jiménez Alcántara nació en Atomayor, República Dominicana, el 24 de septiembre de 1955. Es licenciado en Educación, mención Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1994. Tiene un posgrado en Lengua y Español y Literatura y una maestría en Literatura en esta Casa de Altos Estudios, donde es profesor de Lengua y Literatura y director del taller literario César Vallejo, siendo también de los miembros fundadores de esa meritísima institución literaria y estelar representante de la generación de los 80 en la poesía dominicana. Silverio, tenemos aquí entonces a un gran amigo, escritor, literato, poeta, con quien tenemos una relación de amistad y profesional y personal durante mucho tiempo. Dígalo también, Manuel Antonio Jiménez Miguel Antonio Jiménez y Alcántara. Sí. Es una estrella de la poesía, coloca eso. No. Miguel, nos alegra mucho de verdad tenerte en esta conversación. Ya Agustín Cortés y yo habíamos hablado de invitarte para conocer dónde anda, qué está haciendo Miguel Antonio Jiménez y Alcántara. Así es. Bienvenido a Diálogos del Siglo XX, Miguel. Bien, gracias por invitarme a esta magna asamblea, ya que logra marcar la vida del siglo XX. Así es. Estamos siempre estableciendo una conversación, si se quiere frontal, pero sumamente benigna, entre actores fundamentales del siglo XX en la República Dominicana y también de otras latitudes geográficas, porque hemos entrevistado aquí a intelectuales y pensadores y creativos de Puerto Rico y otras latitudes. Y entonces, para que esa generación del siglo XX le diga a la generación del siglo XXI, le transfiera conocimientos, datos, información, para que la generación del siglo XXI pues tenga una idea de cómo vivimos nosotros esa parte formativa, esa parte, si se quiere, festiva también, dinámica, en las calles, en la ciudad, en los barrios, y que esa generación del siglo XXI adquiera esos conocimientos, entonces su formación integral, ¿verdad?, adquiera realmente principios de vida, principios de la sociedad en sentido general. Miguel, la juventud tuya, la juventud de este tiempo, ¿alguna diferencia, algún punto de vista de manera personal, intelectual, creativa? Sí, es lamentable porque el siglo XX fue marcando la vida en la dedicación a los estudios. Desde el 1910 en adelante se fue, los que nacieron en los últimos puntos del siglo XIX, fueron abonando un discurso que sirvió para educar a los siguientes. Entonces, la diferencia que tenemos para el siglo XXI es que tanto la música como la docencia educativa fue debilitándose en calidad tanto de discurso como de proyección de ideas. Entonces, eso ha producido que las huellas del siglo XX estén opacas ante la efervescencia juvenil de estos tiempos, donde la escuela y las ideas debilitan el desarrollo de la juventud de hoy. Miguel, ¿dónde tú te juntas con la poesía? O sea, ¿cuándo te surge a ti ese amor
ese, digámoslo de alguna manera, ese compromiso, esa entrega con la literatura y luego con la poesía como tal? Sí, muy temprano, cuando estaba en cuarto de primaria, yo estudié en un colegio de monjas los 5 primeros años de primaria, en el colegio Señora del Carmen de Atomayor, mi pueblo de origen. Entonces ahí apareció la hermana Rosa, que era muy dedicada a las letras, y ella me dio lengua española y me ponía poemas de Salomé Ureña, Antonio Machado. Recuerdo de Salomé Ureña, El ave y el nido. ¿Por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijan en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Y eso me fue dando un gusto por esas cosas, que yo no tenía conciencia de nada, pero que ese fue el punto de arranque para yo tener amor a la poesía, a la literatura en sí. Literatos importantes dentro de esa formación inicial hasta el presente. Sí, se destaca mucho Pablo Neruda, que es el más absorbente poeta, y es el poeta que dice un crítico que era oceánico y enciclopédico, porque cada poeta él lo fue distinguiendo. Y en verdad Neruda me inundó. Es un océano de verdad. Y me marcó para toda la vida Pablo Neruda. Yo tengo un texto que le escribí. Vamos a ver aquí. ¿A Neruda o a su obra? A Neruda y a la obra de Neruda. Es decir, Neruda y su obra. Sí. Uh-huh. Sí. Debo decirte, mientras Miguel busca aquí está su texto a Neruda, en ese colegio donde Miguel estudiaba, que era un colegio de la pequeña burguesía de Atomayor, ahí estudió Juan Freddy Armando también. Sí, claro. Sí, también. Ese grupo eran de arteros ricos. Sí, que salió de ahí con cierta formación y cierta condición también, porque lo permitía la bonanza familiar. Ah, sí. Muy interesante el sintagma bonanza familiar. Sí. Pero se pagaban 4 pesos mensuales del colegio. Un dineral en esa época. Estamos hablando del 69 o 66. Óyeme. Cuando yo cumplía años me daban 1 peso. Óyeme, y ese peso me servía para el día entero. Y el cine y todo incluido. Un sándwich completo con pierna de cerdo. Valía 25 centavos. Y una leche batida. Bueno, costaba 10 centavos. Pero el jugo granadillo era 20 centavos. Y los que podíamos, nos íbamos al granadillo. Míralo ahí. Los que podíamos. Nos íbamos al granadillo. Maravilloso. Maravilloso. La leche batida. Porque el granadillo le sale un olorcito más sabroso. Sí, cuando le echan ese colorcito a la leche batida. Ese color es wow. La vainilla hacía que el público le diera fuerte a la leche batida. Un aromatizante natural y muy sabroso. Vamos a escuchar, Miguel. No, quiero decir antes lo siguiente. Sí. Lo que tú estás contando y que estamos nosotros en cierta forma analizando también sobre esas costumbres y tradiciones son muy vitales e importantes para que la generación del siglo XXI conozca esas vivencias que tú tuviste en el barrio y la familia, ¿verdad? Para llegar a donde estás. Gracias. Hay gente que piensa que no, bueno, la leche batida o el jugo, eso fue hace 10 años, trajeron los chinos hace 10 años, o los norteamericanos. No. Es algo de muchos años del país. Claro, 60, 50. Adelante, Miguel. Neruda, en tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo. Sienes de fuego debaten el anónimo escalofrío del alma. Hechizadas las selvas de su sombra dan a luz las espigas del poema, engendrando la vida en el tiempo del ser. Desciende por la luz el agua en las montañas. La realidad del corazón hace agua la distancia cuando rompen las venas los torrentes del pecho, buscándose a sí mismo dentro de las olas, como se esconde el ser en el suspiro de las formas. Corre por nuestra sangre el susurro del vino. Lo que escucho en mi sangre es la voz de Neruda en un torrente mudo que obedece a los sueños. Miguel, la generación 80
puedes tú entenderla como una generación que recibió, bueno, por lo menos la parte que se dedicó a la poesía, o contundente influencia de Neruda, o hay otros poetas latinoamericanos y dominicanos que son importantes dentro de esa formación independiente, porque ustedes iban a los talleres, leían algunas obras, sí, y además conferencias y puesta en circulación de libros dan formación también. Sí. Pero en el caso particular yo leía, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo leía a Neruda siempre, o yo leía a Borges, César Vallejo. O sea, hay un grupo de intelectuales y poetas Franklin Mieses Burgos, sí, que incidieron en esa generación a la cual tú perteneces, a la cual yo pertenezco, Leo pertenece. Nosotros somos de cine y televisión, tú eres sí, de literatura. Sí. 4, 3, 5 poetas que tú entiendas que incidieron en ustedes, y por qué, mínimamente, sintéticamente, aunque tenemos una hora completa contigo en el programa. Sí, además de Neruda, está también Federico García Lorca, que de España, aquí en el país, influyó desde la década del 40. Vino influyendo en los dominicanos. Los independientes del 40, la poesía sorprendida, el postumismo, todos han tenido influencia de Federico García Lorca. En otro sea de forma enfebrecida, otro de manera más leve, pero en verdad uno de los poetas que más ha influido en nuestro país ha sido Federico García Lorca. También Vicente Huidobro, también de Neruda, de Chile. Era la contraparte de Neruda. Sí, ellos tenían su enfrentamiento. Sí, digo que era la contraparte de Neruda porque decían que Neruda tenía un canto general un poco más dado a la población, y Huidobro era un poco más a la imagen poética, al hechizo de la naturaleza. Correcto, a un gozo estético un poco más exclusivo. Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, además de Neruda, Federico García Lorca y Vicente Huidobro, también tenemos a Manuel del Cabral, dominicano, influyó mucho en los 80, y Franklin Mieses Burgos, que los dos poetas dominicanos para nosotros más grandes y más valiosos son Franklin Mieses Burgos y Manuel del Cabral. Entonces, Manuel tiene cosas excepcionales. Él define el agua, la del río, qué blanda, pero qué dura es esta, la que cae de los párpados, es un agua que piensa. Es un poeta extraordinario, sí. Bueno, además con una profundidad filosófica. Sí, sí. También, además de estos poetas, también está César Vallejo, menos influyente, pero de una capacidad única para hechizar a los lectores. César Vallejo, que es el que le da el nombre al taller donde todos salimos, que es el taller literario César Vallejo. Ahí se han formado los jóvenes de esta generación, de los 80, de los 90, así se han formado en el César Vallejo. Además de ya tenemos 4, entonces tenemos también a Rubén Darío como eco rítmico. Ha sido un poeta que ha influido mucho en Dominicana. Después de Rubén Darío, Antonio Machado de España, Miguel Hernández de España, son poetas que circularon mucho en la década del 70 y del 80, y por su valor revolucionario y activo causaron inquietudes en los poetas dominicanos de los 80 y de los 70. Miguel, volviendo al caso personal tuyo, esos primeros pinitos que dan inicio a, en el caso tuyo, irte convirtiendo en escritor, en poeta, ¿cuándo tú te das cuenta que manejas ciertos elementos y que esos elementos técnicos, gramaticales, de la lengua, te van a ir llevando a convertirte en un poeta? Bueno, hay unos versos ingenuos que surgen cuando la profesora Socorro Hernández fue mi maestra de bachillerato, de literatura, muy buena maestra, nunca la olvidaré. Una gran mujer, y una mujer entregada al ejercicio docente, pedagógico, con mucha calidad.
Ahí yo escribí una copla que dice: no soy ni poeta ni ningún profesional, simplemente un estudiante que se quiere superar. Y en ese sonido rítmico, la profesora me fue estimulando a que leyera, que escribiera. Y cuando terminó en 1977 el bachillerato, ya tenía 2 mascotas y se las llevé a la profesora Socorro Hernández, la cual me dijo: no, ya tú eres un poeta. Tiene que dio la licencia. Sí, pero tiene que seguir leyendo para que vaya puliendo tu poesía. Ya. Así pasó. Tuve buenos maestros. Ya. Qué bueno, qué bueno. La generación 80, o sea, tu grupo, mi grupo también, bueno, pues parió muchos intelectuales. Hay muchos poetas en esa generación. Conocemos algunos, pero es bueno que tú destaques con cuáles tú te codeaste, cuáles han descollado con mucho mayor vehemencia que los demás, con cuáles tú te encuentras identificado en términos de producción literaria, y si hay algunos trabajos importantes que tú puedas destacar de uno y otro para que los amigos receptores conozcan este movimiento, ¿verdad?, cultural de la República Dominicana. Sí, en la poesía de los 80 en la República Dominicana, ustedes saben que el más sonado es José Mármol, sí, que es un poeta muy valioso y de obras muy interesantes como Deus Ex Machina y El Ojo del Arúspice y Encuentro con las mismas otredades. Son trabajos de mucha calidad que le dan la personalidad que tiene hoy como poeta. José Mármol es nuestro poeta más destacado en la nación de los 80. También tenemos a César Zapata, que ustedes lo conocen, es una persona muy destacada en los medios. Profesor universitario. Sí, y que es un poeta de brío. También está Tomás Castro Burdiez, sí, otro poeta Está mencionando muchos hombres, Miguel, menciona algunas mujeres. Sí. Para que no te caigan encima después. Sí, no. Una de las poetas que inició el taller César Vallejo fue Mayra Alemán, que es una poeta muy buena, pero que se retiró de la poesía, lamentablemente. Es médico, consagrada, y su iluminación divina la hizo acercarse a Dios de manera enfebrecida y dejó la poesía. Pero es una poeta que la tenemos en la nostalgia de algo que fue significativo. Mayra Alemán. También está Ilonka Nacidí Perdomo, que hoy es parte de la vida intelectual dominicana. Sí. Y tenemos también a Ángela Hernández, que ustedes también la conocen, en los Premios Nacional de Literatura. Y hay algunas que se me olvidan. Está Irene Santos. Claro. Sí, una poeta buena. En ese grupo está Plinio también. Sí, indiscutiblemente. Plinio Chaín es un poeta y prosista, un crítico literario, sí, y un ensayista. El mejor ensayista de los 80 es Plinio Chaín. En la poesía no ha tenido el gran vuelo, sí, pero tiene su eco y sonoridad importante en la poesía. Pero no es igual como escritor, como ensayista. Es una autoridad, un erudito, es Plinio Chaín. De otra generación, el que más alto ha volado a nivel de conocimiento. Miguel, y en toda... Ya me estoy mencionando otro. Bueno, pues adelante. Después de Tomás Castro, también está... Adelante, busca. Sí. Busca también, no hay problema. Estamos aquí en un diálogo, franco y abierto. Sí, claro. Está... Es que se me escupa. Dionisio de Jesús, estaba buscándolo. Dionisio de Jesús. Que se ha dedicado mucho al mundo diplomático. Exactamente. Es un poeta muy bueno, Dionisio de Jesús. Un poeta irreverente, malcriado. Sí, ante la historia y ante el misticismo. Es un poeta, ¿cómo se llaman?
un maldito poeta. Yeah. Maldito poeta. Un poeta maldito, que no es igual. Hay que tener. No es igual, es un poeta maldito, no un maldito poeta. Exacto. Ya. Miguel, sí. Y en todo este movimiento literario, en todo este quehacer literario de los 80, en donde tú fuiste creciendo, ¿cuál es el significado de una figura que todos conocemos y que todos de alguna manera apreciamos, Mateo Morrison? Indudablemente, es un olvido manso. Mateo Morrison es papá de todos los poetas de los 80. Él es nuestro padre. Mateo Morrison se ha dedicado como gestor cultural. Es la figura más destacada de nuestro país a nivel de ayudar y orientar a la juventud dominicana. Mateo Morrison tiene todos los méritos y también como poeta ha ido superándose desde su aniversario del dolor, sí, hasta libros que ha publicado cercanos a esta fecha que son importantes para la poesía dominicana, indiscutiblemente. Sí. Sí. Ha trabajado en ensayo también. Sí, y Mateo ha sido un gestor cultural, un hombre desde cuando el LAMU, antes del LAMU estar organizado como club, como taller literario, ya había un antecedente que era el círculo literario Domingo Moreno Jiménez. Claro. Y ahí ese círculo lo orientó Mateo Morrison. Ahí estaba el poeta Adrián Javier. Sí, yo digo siempre que y Víctor de Frías. Sí, Mateo dejaba a sus hijos solos para ir los domingos en la tarde, sí, a orientar al círculo literario Domingo Moreno Jiménez, lo cual indica que Mateo tenía una vocación completa a la literatura y a la gestión de orientar en literatura a la juventud. Ya. Mateo Morrison ahí tiene, vamos a darle un aplauso a nosotros. Un 100. Un 100. Es así. Miguel, tu producción literaria, solo poesía, hay ensayo, hay otros géneros dentro de la producción literaria, y es importante que tú también, para que la generación del siglo XXI conozca, y la misma generación tuya y mía, conozca también, porque no todos hemos tenido la posibilidad, ¿verdad?, de ver tu obra y de ver las obras de otros autores dominicanos. Que tú menciones tu producción literaria, cuáles son los títulos que tú has trabajado, y entonces decir, bueno, a mí me ha interesado más la poesía, yo he dejado el ensayo a un lado. No, y además de eso de la poesía, dentro de la poesía, conocer la poética, esa poesía, hacia dónde Miguel le encamina, qué es lo que quiere decir con ello. Exactamente, sí, es que tú persigues, que tú has querido siempre destacar. Yo le he escrito, el ensayo para mí es algo maravilloso y lo he cultivado. Miguel es un romántico. Sí, Miguel es un romántico. Dedica canciones y todo, Miguel, tú. Salomé Ureña. O entregaba diplomas hacia la chica, poemas, claro, en un sobre a la chica, o doblado en una página. O con perfume. Eso de tiramos no podía fallar. Sí, eso ocurrió. Entonces, Salomé Ureña ya ha sido para mí la poeta dominicana más extraordinaria que... sacando de abajo, como dicen, logró hacer una obra eterna, trascendente. Entonces yo le escribí, voy a leerle un párrafo de un ensayo a Salomé. Sí. La realidad del instante es un acto presente. Toda mirada al instante se convierte en ruina, y toda ruina es obra. Salomé Ureña, en su poema Ruinas, es una poeta de la realidad y de la historia. Salomé retoma con una intensidad del canto épico, adopta registros históricos mesurados, juega con los instantes movibles del pasado, practica una poética diáfana de estímulos constantes, anexa conductas necesarias de conciencia social e inserta contrastes de bienestar y penuria que hacen del poema Ruina una joya de la poesía dominicana. Y así va ese trabajo. El ensayo yo lo he practicado siempre con la conciencia del discurso, buscando elementos sonoros, rítmicos, densos e intensos, para que tenga mayor interés en los lectores. Yo le escribí también a Neruda, yo le leí fragmento de un poema en prosa a Neruda ahorita. Sí. Ahora vamos a buscar un ensayo a él, directamente como ensayo. Por favor, no olvides mencionar la producción literaria tuya, o sea, las obras que tú has hecho, porque
queremos, claro, irnos con ese conocimiento. Saber hacia dónde va la poética de Miguel. Y que los receptores también. Antonio Jiménez y Alcántara. Claro. Dato mayor. El universo poético de Pablo Neruda. Elevarse en la aurora es sustanciar la luz. Se eleva de su sangre la piedra y el rocío. Las ondas del mar escriben su soledad y ante el temblor de un oleaje gira la más preciosa realidad humana que es la lengua. El mar bulle sus olas sobre la sed y en un acto vital accede el viento su consumo verbal. Siente la tarde el quemado de las luces que en naranja se vuelven. Es parral una luz húmeda que encarna su Neruda, su lenguaje de sueños. Las risas de la vida se inscriben en su grito. Un regusto de infancia libera la palabra y llueven sobre ella las rosas de Chile. Entre mar y tierra tiembla el ser. Las fuerzas del destino tentaban las fuerzas ineludibles de la vida. Duele al pecho la voz de su flauta oída y en la sencillez de su origen crece su imaginación bullente en el camino interior que incendia el alma. Tiende el aire sobre la semejanza de su río y pasa sobre el tiempo el deseo, y en la amplitud de la luz crece una llama. Suben de las orillas las olas de lo inédito, aletean los gritos, la amplitud de las formas, adherida a los límites de la noche. La profundidad es de la luz y es de la fuga, deslizando hacia arriba ondas de humanidad. Esa es la introducción al ensayo El universo de Pablo Neruda. Perfecto. En cuanto a mis libros, sí, tenemos el caso de Temblor de Paso, mi primer libro, publicado en el 95. Después Amante del Amor, en 1999. Después el libro Caída Agonizante. Y después también el libro Nervio de lo Oscuro, y publiqué un libro de ensayo, de ensayo a Francia, que gustó un poco en los muchachos del taller. Déjame buscarlo por acá. El laberinto terrestre se llama el libro de ensayo, conferencia sobre la poesía francesa. Fue en el 2003, dime. Pero tu poética, Miguel, que tu canto, ¿qué es lo que tú quieres expresar en tu canto? Sí. ¿O cuáles son los diversos caminos que tú expresas en tu canto? Sí, correcto. Yo he tenido siempre una obsesión por la lectura. Y la poesía que realizo va encaminada a que los lectores se sientan motivados por la poesía, haciendo camino al andar. Y la poesía para mí es un elemento de conciencia y de sentimiento. Sentimiento y conciencia en el discurso poético son parte de mis objetivos creativos. Y siempre que escribo, lo hago pensando en los lectores para conjugar en ellos un verdadero amor a la poesía como una profunda verdad comunicada y como un arma cargada de futuro. Tú sabes que Miguel no solamente es poeta, sino también que es docente universitario y es un gestor cultural. Yo doy fe de que Miguel creo que todavía tiene el cargo de asesor ad vitam del taller literario Juan Sánchez Lamú. Que por cierto, yo escribía, usted no lo sabe, pero yo escribía poesía. Pero usted no es poeta también. No, espérate, no, yo escribía poesía. Digo, me han dicho que usted es poeta. Entonces Miguel me decía con esa
esa... ¿Es poeta o no, Miguel? Sí. Mira, voy a usar una frase poética. Miguel me decía, con esa justicia tierna que lo caracteriza, Leo, eso está muy malo, ese poema. Empieza de cero. Empieza de cero. Pero también tiene logro. Hay un poema que era un recuerdo de Leo que dice: un baño de nitroglicerina. Exacto. Wow, Miguel, qué memoria. Sí, yo recuerdo. Wow. Un baño de nitroglicerina. Miguel, cuéntanos más bien cómo ha sido esa labor del poeta en paralelo con tu gestión cultural, asesorando grupos, dando talleres, tanto aquí como en el interior, y cómo ha ido mezclando en ese triángulo con la docencia. Sí, han sido a la par. Cuando la profesora Socorro Hernández, que fue mi mayor orientadora, tanto pedagógicamente como literariamente, ella consiguió el nombramiento en un liceo como profesora y en el colegio que ella trabajaba, que me dio clase, me propuso a mí para que ocupara el lugar de ella en el colegio, y me nombraron profesor de literatura. Yo era limpiabota. Era limpiabota y seguí siendo los domingos limpiabota y de lunes a viernes profesor de literatura. En el aspecto literario. Pero Miguel, yo creo que es justo, perdóname, yo creo que es justo decir que esa acción de limpiar zapatos, Miguel la hacía a lo mejor por un carácter recreativo, porque los padres de Miguel, que yo recuerde, corrígeme Miguel, eran comerciantes, tus padres. Sí, o tu padre. No, mi papá y mamá, los dos. Los dos eran comerciantes. Mamá era modista y hacía camisa. Pero me parece que tu papá tenía un negocio. Un colmado, sí. Lo que pasa es que mamá decía, si le sacamos todo al colmado, va a quebrar. Vamos a hacer todo productivo. Perfecto. Yo voy a hacer camisa y pantaloncitos para que Marín los venda los sábados. Y los domingos limpie zapatos. Perfecto. Y mi hermano Milito a lavar carros, claro, que le pagaban 50 centavos por cada carro, que eso era mucho cuarto en ese tiempo. Claro. 1977. Sí. Entonces, en 77 comienza mi labor docente como profesor de literatura en el Centro Educativo El Renovador, donde trabajaba Socorro, y me propuso como profesor, dado que fui alumno sobresaliente de ella y vio mi vocación en la literatura. El Club Renovador que estaba por el Mercado de los Minas. Exactamente, el colegio. Sí, en ese colegio estudié y en ese colegio fui profesor 8 años. Que dio clase ahí Juan de Lance. Sí, Juan de Lance fue mi profesor de dibujo. De dibujo artístico. Pensé que ustedes eran congéneres. No pensé que él era mayor. No, fue mi profesor, Juan de Lance. Sí. Y me dio dibujo con una calidad única de maestro. Sí. Magnífico. Entonces, Miguel, entras al colegio, hace 8 años de labor. ¿Y cómo sigue, cómo te enrola entonces ya a nivel docente del Liceo Ramón Emilio y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Del Colegio Renovador, luego paso al colegio, cuando el colegio se debilita, paso al Colegio El Quijote de Urbanización Moisés, claro, de los Minas. Empezando en ese tiempo. Sí. Esa escuela, ahí yo di 7º, 8º, 1º, 2º, 3º y 4º bachillerato. Sí. Luego que gano como monitor en la universidad, ya era profesor en el Liceo Ramón Emilio en la mañana y en la tarde en el Quijote. Entonces, cuando gano como monitor en la UAS, dejo el colegio El Quijote, que era en la tarde, y sigo como profesor de Ramón Emilio Jiménez. Sí. Ahí fui profesor 25 años. En la UAS entré como monitor en 1994. Y en el 95 me evalúan para ayudante y gano como ayudante hasta el 97. En el 97 me evalúan y paso a profesor.
Magnífico. Hasta la fecha. Una buena etapa. Muy bien, muy bien. Las generaciones literarias de la República Dominicana que tú viviste, que nosotros vivimos, ¿verdad? Bueno, pues han hecho sus aportes. ¿Cómo tú ves en este momento el desarrollo de nuestra literatura? No importa, jóvenes, viejos, sino el momentum que está viviendo la literatura dominicana. Sí, como generaciones del siglo XX estuvieron el postumismo, la generación del 48, la poesía sorprendida, que se destaca con Franklin Miesburgo, y la poesía social de la generación independiente del 40, que da a luz a Manuel del Cabral, a Pedro Mir, que son figuras estelares de la poesía. Claro, claro. Y después viene la poesía sorprendida, que nos da a Franklin Miesburgo, grandísimo poeta nuestro, del más selecto y de mayor delicadeza del lenguaje en la poesía. Luego viene entonces el 48, que hubo una conciencia política frente al trujillato, y fueron antitrujillistas y se dedicaron a una poesía social y a una poesía que logra su expresión mayor con la Guerra de Abril del 65, sí, que fue tan fuerte que hasta produjo una generación, la posguerra, los poetas de posguerra, entre los cuales está Mateo Morrison, Enriquillo Sánchez, Alexis Gómez, Tony Raful, que son poetas importantes de la poesía dominicana. Luego viene la generación del 70, ahí está Juan Freddy Armando, hay varios poetas de esa generación, pero el más sobresaliente es Juan Freddy Armando, y otro que se me escapa en estos momentos, a ver si... Ajá. No, pero está bien. Y la generación siguiente es la generación tuya, la generación la de los 80. Entonces, sí, el movimiento literario en este momento, la producción literaria, los aportes que están haciendo, sí, ¿qué trascendentes son? ¿Qué tanta importancia tienen para mantener el desarrollo, ¿verdad?, de la literatura dominicana en ascenso? Estamos en un buen momento, Miguel. La literatura dominicana está saludable, vamos creciendo. Sí, estamos en un buen momento. No tan saludable como la poesía sorprendida, que fue un movimiento donde las luces llegaron a la imaginación con mayor potencia, sí, sino que los talleres literarios, las generaciones que los poetas de este tiempo vienen de talleres literarios. Tenemos el César Vallejo de la UAS, el Juan Sánchez de los Minas, los poetas de San Cristóbal tienen un taller muy valioso. Hermanos Montaño, de la generación Aníbal, el taller Aníbal Montaño, de la Fundación Aníbal Montaño de San Cristóbal. Hay un grupo también de poetas que está produciendo la poesía de la montaña en Jarabacoa. En Jarabacoa, sí, con Tati. Hay intelectuales que a uno se le escapan de la memoria. Sabemos cuál Tati, pero lo importante es que ese grupo poético de Jarabacoa está produciendo de manera permanente una poesía, si se quiere, valiosa, importante. Se mantienen juntos. Yo sí noto lo siguiente, Miguel, que esos grupos literarios antes de la generación 80 o hasta la generación 80, como que ellos se correspondían a un esquema de trabajo, un equipo de trabajo, que estaban como muy unidos, como siempre socializados. Yo lo digo porque yo andaba con Leo, por ejemplo, y con otros amigos, con Gillo Robles y otros amigos de otras áreas de expresión cultural. Sí. Y siempre podía ver a Zapata, a Plinio, te veía a ti. Posiblemente no estaban compartiendo un agua o un café, pero estaban como en ese círculo de manera permanente, produciendo ideas, conceptos, yendo a conferencias y demás. Entonces yo noto ahora como que hay una fragmentación de los grupos literarios de este momento de cara al desarrollo de la literatura dominicana. Como que no hay esa concentración de grupos en un espacio X para analizar la cultura y relanzar la cultura dominicana. Sucede algo importante, que la mujer dominicana ha despertado y ha logrado un sitial en la poesía dominicana. Es decir, los 80, los 90 han dado poetas
muy buenas, como Claribel Díaz, Rosalina Benjamín, son de los 90 y son poetas, son muchachas que van a dar agua a beber, porque tienen un gran talento. Es decir, de nuestra poesía, hoy se destacan las mujeres. Hoy tenemos un grupo de mujeres dominicanas que asumen la poesía como oficio. Qué bueno, eso es muy importante, sí. Y entre los varones, en los 80 siguen galopando en estos tiempos con su poesía. De los varones, además de poetas, ocupan cargos públicos en el gobierno, profesores de universidades y de liceos. Sí, en verdad, el oficio de maestro es como connatural al poeta, es como que es el punto neurálgico de sobrevivir, la docencia docente. Garantizar su existencia, y a partir de garantizar su existencia, bueno, pues garantizo también la producción intelectual. Naturalmente. Y además tiene la vía para leer y formarse dentro del oficio. Y posiblemente también gestionar los patrocinios para publicar las obras. Correcto. Ya que eso sí está difícil, porque los libros han aumentado mucho por el aumento del papel, los materiales de trabajo. Ahora se aumentó el papel mucho y da dificultad para publicar, porque se duplican los costos de los libros. Mira cuán útil es tío Google. Sí. La internet ha ayudado mucho. El Festival de la Poesía de la Montaña en Jarabacoa, la coordinadora la poeta se llama Tati Hernández. Correcto, Tati Hernández, que tú no recordabas el apellido. Miguel, ahora vamos a entrar un poco en la controversia, porque esto tiene que tener un poco, como dice Fefita, Mili Quesada y Maridal Hernández, la pimienta que tiene el sabor, el gustico. ¿Tú piensas que en este momento, a nivel nacional, la narrativa, digamos que la novela, el cuento, le ha robado espacio a la poesía, o la poesía sigue manteniendo ese espacio íntimo que la gente quiere, que la gente busca? Sí, no, la poesía sigue siendo parte del conjunto literario. La narrativa tiene un lugar, pero a veces tienen pasiones individuales, personas que minimizan la poesía porque escriben cuentos. Exacto. Sí, eso se da. Y hay un grupo literario que se llama Narradores de Santo Domingo, que le tienen fobia a la poesía. Sí. Qué bueno, pero que deben asumirla como que están equivocados. Hay un amigo, Miguel, perdóname, hay un amigo que dice que él se dedica a la narrativa, y de manera un poco jocosa dice que él se dedica a la narrativa porque uno en cualquier lugar levanta una piedra y encuentra un poeta. Es así, Miguel. ¿Cuál es tu opinión? En Nicaragua. Miguel, pero yo pienso, no, porque él se refiere que uno levanta una piedra y encuentra un poeta aquí en República Dominicana. Pero yo pienso que la poesía es como el elemento puro, el elemento depurado, limpio de la propia narrativa. Es como yo lo pienso. Sí, o sea, es mucho más difícil ser un poeta excepcional, un poeta con ribetes de estética, de calidad, que un narrador. Y yo soy narrador, a mí me gusta escribir cuentos, pero reconozco que la poesía hay que trabajarla y hay que profundizar y hay que sentir la poesía. Todos los narradores, que me perdonen los narradores. Todos los narradores han comenzado por la poesía. García Márquez es el más elevado. García Márquez, con su novela 100 años de soledad, uno escribe poemas leyendo 100 años de soledad de García Márquez. Es decir, ese libro es en prosa poética, es un libro excepcional, una novela que enmarca la empatía entre la poesía y la narrativa. No hay que dividir poesía y narrativa, andan juntos, son parte de un mismo caballo. Claro. Entonces, y el error está en negar la poesía para justificar la narrativa. Si miramos atrás,
estamos equivocados porque la poesía es la que estimula la narrativa. Y la narrativa inyecta vigor a la poesía. Se comunican, son vasos comunicantes. Claro que sí. El ensayo, Miguel, yo noto una alta presencia de los ensayos y la ensayística en la República Dominicana. Sí, se ha sacado mucho partido, se ha proyectado bastante el ensayo en el país, y yo creo que los ensayistas de 20 años para acá están sacando un papel, un sentido bastante amplio a lo que es la producción literaria de la República Dominicana. Sí, nosotros tuvimos un gran vocero de la ensayística que fue Fernández Spencer, Antonio Fernández Spencer, que viene de Pedro Enrique Ureña, que es nuestra mayor luz a nivel de ensayística, y sigue con Antonio Fernández Spencer, que es indiscutiblemente uno de nuestros mejores ensayistas. Y hoy el ensayo en República Dominicana tiene un valor de discurso importante. Circula en los suplementos literarios. Sí. Hoy está Areíto. En Areíto cada sábado salen ensayos de escritores dominicanos, entre ellos Diógenes Céspedes, y Miguel Ángel Fornerín. Muquien Sambén. También. Sí. Que le dan una luz de entendimiento cognitivo a la literatura, indiscutiblemente. Sí. Miguel, yo sigo con la pimienta. ¿Cuál es el juicio de valor, desde tu punto de vista, por supuesto? ¿Cuál es el juicio de valor para escoger un premio nacional de literatura? Porque yo he visto que hay gente que ha escrito muchos libros, pero no es escogido. Hay personas que han escrito 2 o 3 libros y son escogidos. Por ejemplo, conozco el caso del maestro Manuel Mora Serrano. Es una literatura limitada en el sentido de que son 4 textos, 5 textos fundamentales lo que él tiene. No llega, yo creo, a 8 o 10 libros, pero fue declarado Premio Nacional de Literatura, cosa que me parece bien, que yo no tengo juicio para discutir eso. Hay otros que tienen un poco más de libros y también han sido declarados, y otros no han sido tomados en consideración. ¿Cuáles son esos elementos, Miguel? ¿Cuáles son esos elementos que debe tener un escritor para que un país le reconozca con el galardón más importante, Premio Nacional de Literatura, que es distinto a los premios anuales de literatura? Los premios anuales son premios que se otorgan, se entregan por la producción literaria de ese año. El Premio Nacional de Literatura se otorga por toda una obra, por toda una vida consagrada a la literatura de un escritor. En todos los países del mundo, hasta en Argentina, esos premios son injustos. ¿Y por qué tú dices hasta en Argentina? Porque en Argentina tienen un juicio de que los libros premiados no tienen valor. Entonces hay un crítico que dice, el libro, en Argentina, a pesar de que está premiado, tiene su valor. Es decir, que en Argentina consideran los premios literarios como que no son justos, sino injusticias. Como que es un valor agregado, pero... En verdad, ocurre en todas partes. Aquí también ocurre. Pero no podemos mencionar el nombre porque vamos a crear riña. No, porque la idea no es mencionar. Pero yo mencioné al maestro Manuel Mora Serrano, porque el maestro Manuel Mora Serrano es de los recientes ganadores. Ahí está Soledad Álvarez también, que son obras muy exiguas. Soledad Álvarez tampoco tiene una gran obra en términos de número, pero sí de calidad, igual que el maestro Manuel Mora Serrano. No viene al caso mencionar lo que no lo han ganado, los nombres de lo que no lo han... Pero ¿cuáles son en la lista? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un escritor para ser por lo menos nominado? Bueno, para estar en las quinielas. Tener una obra literaria representativa, pero los juicios en las obras, ahí que está el punto. Entonces, en esos juicios hay justicias y hay injusticias. Hay sabores y hay sin sabores. Entonces, si revisamos el colegiado de premiados,
Sí. Hay algunos que no lo merecen y nos callamos porque eso es peligroso. Ya. Pero tiene su valor. Pero ¿cómo que es peligroso? No, porque por ejemplo, tú eres mi amigo, sí, y yo creo que tu obra poética tiene calidad. Pero quizá hay otra gente que que tiene más calidad poética. No, eso es muy relativo. Pero quizá esa persona quizá tiene más años, o quizá en un momento determinado tuvo más influencia hasta política. Aquí tenemos un colegiado de escritores, sí, que tienen sus diferentes juicios, pero a nivel para juzgar las obras muchas veces son injustos y otras veces son incomprensivos ante el pudor y la justicia que requiere una obra literaria. Esa es la realidad. Entonces, dentro de esa injusticia está el Premio Nacional de Literatura. Esperemos, Miguel, que en algún momento te lo entreguen a ti. No, de verdad, lo digo de corazón, porque además de eso conozco tu obra, parte de tu obra, y sé que tu obra exhibe calidad, cuidado, estética, profundidad filosófica. Entonces espero que en algún momento tú vas a seguir escribiendo, ¿no? Sí, claro. Claro. O de hecho tú sigues escribiendo. Entonces que en algún momento, qué sé yo, 5 o 6 años después, el 26, 27. El 2032, 31. No, antes. Miguel Jiménez y Alcántara, Premio Nacional de Literatura. Con 5 millones en las manos. Sí, porque en esa época, ahora son 2, en esa época. 3, bueno, ahora son 3. El premio ha adquirido un valor importante. Sí, claro. Son 3 millones ahora. Sí, ha adquirido un valor muy importante. Miguel, dos figuras importantes de la vida política dominicana se han destacado a nivel nacional e internacional a través de su producción intelectual también, Juan Bosch y el doctor Balaguer. Esas dos obras, olvidándonos quizás del aspecto político, ¿cómo valora Miguel esas dos obras, esos intelectuales? ¿Cuál de los dos? Sí, los dos han hecho, tanto Joaquín Balaguer como el profesor Juan Bosch, han hecho una obra vital en la literatura dominicana. Bosch, en la narrativa, es un maestro universal que se utiliza mucho en la escuela. Se usan los libros de Juan Bosch de narrativa, sí, claro, porque es un maestro y enseña al joven estudiante a conocer su lengua, a ejercitarse en ella y a ver las diferentes virtudes del habla dominicana. En este caso, la obra de Juan Bosch es muy sobresaliente y trascendente. En cuanto a la de Balaguer tiene una prosa biográfica muy interesante, de mucha madurez. Sí. Los dos son grandes escritores, pero para mí Bosch llegó más lejos. Sí. Miguel, digamos, Miguel, que tú tienes que escoger un libro tuyo. ¿Cuál sería ese libro en este momento? Uno siempre dice que todos los libros que uno no puede, que yo no, pero ¿cuál sería tu libro? Porque yo le hicimos la misma pregunta a Mateo y Mateo respondió cuál era su libro, que él entendía que era más. Pero el libro producido intelectualmente por él, o un libro cualquiera del país. De la creación literaria. Un libro, de la propia creación literaria. Un libro que Miguel haya escrito, ¿cuál es de esos libros? Sí. Es el que él entiende que más le ha satisfecho. Algunos lectores, incluyéndome a mí, han valorado que el libro Nervio de lo Oscuro es un libro al mar, de poemas breves y no breves, donde notan mayor acierto en mi destreza creativa en la poesía. Y creo que sí, que Nervio de lo Oscuro es uno de mis libros más valiosos. ¿Pudiéramos cerrar con un poema de Nervio de lo Oscuro? No, con uno de A la ciudad. A la ciudad. Porque también lo que ocurre es, yo reuní en una antología La magia de lo fluyente, que es esto. ¿Tú lo tienes, Agustín? No. Pues sí, se lo llevan los dos. Sí. Gracias. Muy bien. Magia de lo fluyente y el libro En el arco iris de una ola de sal, que es este. Me gustan los dos títulos. Bueno, están originales. Gracias. Vamos a leer el poema Miguel a la ciudad. Vamos a buscar el poema a la ciudad, que tenía no entero, un fragmento, porque es largo,
pero tiene, según veo, las mayores condiciones de un texto citable para estimular el canto a la ciudad. Sí, perfecto. Magnífico. Mira, Miguel se salió de abajo de la goma de un camión cuando le pregunté el Premio Nacional de Literatura. Sí. En el pulso del tacto, un ramillete de vida, de perderme en su olvido, donde el alma vive y sueña, gira el café al compás de la mesa, y fantasmas brotan donde baja la noche, danzas hilan los parques quemados de domingo, sobre el rostro una sombra se gasta en el dibujo, toma el sueño el cuerpo de un dios y danza el ojo, contradice la avidez el vacío de tus formas, mil dividido el hombre es hembra, es hambre, abollada en el ruido su honda soledad, rueda el canto al humilde bostezo del buhonero, donde leen los siglos las mismas iniciales. Intensa era su sed en el rugido de los cristales, deslizándose en el rastro de un perro. En cada piedra un ojo azul nos sueña, encerrando un cielo de hojas, espiando nubes. En tu resumen beben tiempo los relojes. Descalza la ciudad, vela el agua en el tibio, dibujo donde sangra el tiempo roto. Del fondo sangra el mar polvo de muerte. Sangran de los pechos en las puertas del siglo. Corazones sangran en jóvenes espigas. La ísima de su yo sangra a nosotros. La flor de mi mano sangra hacia arriba. La sangre erizada en el oído del viento. Atraviesa la sangre un sonido de lanzas y ojos música. Cierra un ala la voz que sangra en otro, hallando en su ausencia domicilio, a la materna hondura donde termina el hueso. Enloquecidas las formas danzan el dolor, como un agua acuosa de inocentes criaturas. Penetran en los huesos las lenguas del presagio. Abandona el azar el vacío de su fiebre. Navega en su piel como un velero el hambre. Y es vana la muchedumbre en tambores de ciego. Muy bien. Vamos a darle un aplauso a Miguel. Miguel, agradecemos mucho tu presencia, que hayas aceptado venir a este diálogo del siglo XX, haciéndolo público esto, recibiendo nosotros esta donación de la producción literaria más reciente de Miguel Jiménez. Miguel, gracias por venir a Diálogos del Siglo XX. Esperamos tenerte de nuevo por aquí en otro momento, ¿verdad? Para que podamos escuchar de tu voz esos poemas tan interesantes. Gracias, Agustín, gracias. Para mí es una dicha que ustedes me inviten, porque yo soy marginado. Y de los compañeros más fieles a mi vida han sido Agustín Cortés y Leo Silverio. Me llevaron a 2 programas que ustedes hicieron en medios muy buenos que estuvieron de comunicación, y ahí yo me la comí y me siento bien. Hasta el próximo sábado, amigos, en otro Diálogo del Siglo XX.